Son las 7 de la noche en punto y podemos iniciar ya, si me lo permite, el presidente y fundador de Unidos Somos Futuro, don Gerardo Velázquez. Voy a dar lectura del currículum de nuestro invitado, que en unos segundos más se va a conectar con nosotros. Esta conferencia la hacemos conjuntamente el equipo del Baldón de Cobián y el equipo de Unidos Somos Futuro y el equipo, además, de Red Más Uno. Esto es muy importante porque nos unimos tres grupos diferentes para poder platicar un poquito sobre el futuro económico de México y cómo vemos los logros de la administración actual en estos literalmente 3 años de gobierno, porque sabemos que se gobierna incluso desde antes de haber iniciado la presidencia de Andrés Manuel. Mario nació en Ciudad de México en 1962. Es un pollito. Estudió economía en el ITAM. En 2019 se titula también como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Entró al sector público desde septiembre del 84 y estuvo hasta diciembre del 88 trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se desempeñó en diversos cargos, desde analista hasta jefe de departamento, relacionados con temas fiscales, presupuestarios y financieros. Entre enero del 89 y junio del 90, estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores como asesor del secretario Fernando Solana, encargado de los temas relativos a la inversión extranjera. En enero del 91 regresó a la Secretaría, pero de Turismo ahora, donde estuvo como director de estudios económicos hasta septiembre del 92. En enero del 93 entró a la Lotería Nacional como asesor del director adjunto y estuvo ahí hasta 1995, diciembre. Luego, en marzo del 96 y hasta agosto del 98, se desempeñó como jefe de departamento de la Dirección General de Política Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. En septiembre del 88 se incorporó como asesor en el área económica del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en la 57 legislatura. En marzo del 99 participó como asesor en la Comisión Legislativa para investigar el rescate bancario de México. Entre 2000 y 2004 se desempeñó como asesor de las comisiones de Hacienda y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 59 legislatura y como asesor en la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. A partir del 2000 se convirtió en articulista de diversas publicaciones nacionales y en investigador formal de la crisis bancaria de México. En el 2005 colaboró con el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador y en 2006 fue nombrado secretario de Hacienda del gobierno legítimo, en donde participó de manera muy activa en el análisis de las iniciativas de reforma energética y en el planteamiento de la reforma energética del proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Va a ser interesante solicitarle a todos que pongan su micrófono en apagado porque están entrando algunos sonidos. Así que les ruego de la manera más atenta que lo hagan. Gracias. Por lo que, bueno, estuvo muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, es amigo de Andrés Manuel. Esto es interesante porque nos puede dar una visión del carácter y la personalidad de Andrés Manuel. Usted se lo van a poder preguntar y sobre todo preguntarle a don Mario por qué de repente se alejó tanto. En el 2009 ganó la elección para diputado federal por el Partido del Trabajo, por el Distrito 20 en Iztapalapa. Mario, ya te vi. Bienvenido. Estoy leyendo tu currículum.
Fue, Muchas gracias, buenas tardes. buenas tardes. Fue integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Gastos Fiscales, Competitividad y secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de Hacienda. Presentó 23 iniciativas para que evalúen a sus diputados federales también. Este hombre presentó 23 iniciativas, entre las que destacan las propuestas de reforma de ley al impuesto sobre la renta, al Código Fiscal, a la Ley de Instituciones de Créditos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley para Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como las correspondientes a Petróleos Mexicanos. Luego, en el 2013, fue nombrado presidente de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, cargo que desempeñó hasta noviembre del 18. Esto le permitió conocer a fondo y en su totalidad el sistema financiero mexicano, en especial los temas relativos a la inclusión y educación financiera. Actualmente es consultor financiero e imparte cátedra en la Universidad del Valle de México. En la Cámara de Diputados, como asesor y legislador, participó en el análisis y elaboración de múltiples iniciativas en materia energética, económica y financiera, rendición de cuentas y fiscalización superior. Lo consideramos un especialista en materia de finanzas públicas y temas bancarios. Ha publicado 6 libros, 2 del rescate bancario, lavado de dinero, reforma fiscal y presupuesto de egresos de la Federación. Escribió en el periódico La Jornada, Vértigo, Proceso Siempre y Quehacer Político. Pues básicamente ese es nuestro invitado de hoy. Así que, Mario, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, pues, José Miguel, pues, muchas gracias por la presentación. Perdón que entré poquitito tarde, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues muy agradecido de tener, de haber sido invitado a esta charla, ¿no? A platicar más que todo, pues de cómo están las cosas. Yo creo que son temas muy actuales, muy vigentes, y los retos y lo que nos puede esperar, ¿no? Sobre todo para lo que resta del año, para el año que viene, hay temas bien importantes en la agenda, y pues eso es un placer poder estar con ustedes. Gracias. A nombre de Unidos Somos Futuro, aquí está nuestro presidente y fundador, Gerardo Velázquez, entre nosotros. Te doy la bienvenida a nombre de Red Más Uno también. Y a nombre del Baldón de Cobián, pues ya sabes que eres bienvenido. Me tomé el atrevimiento de platicarles de ti, decirles que eres un muy buen amigo, una persona muy sencilla. Enrique Bustos me obligó a hablar bien de ti y Pues aquí ahí está, está mira, presente. ahí está, Así claro. es. Y pues les dije que con toda confianza pueden preguntar, platicar lo que quieran, que más que una charla de un señor, de un señorón que lo eres, es la charla de un buen amigo. Y si quieres, comenzamos con, eh, no sé si podrás hacer una breve evaluación de lo que ha sido los logros económicos del gobierno de la Cuarta Transformación de 2018 que asumieron el poder hasta la fecha, si gustas, para tener un marco de referencia. Sí, cómo no, y te lo agradezco. Pues primero que todo, iniciar haciendo una pequeña valoración, si quieres, muy rápida, de cuáles han sido, pues, los logros, si podemos hablar de algún logro en materia económica durante la presente administración. Desde luego que una parte de la administración, no lo podemos negar, pues ha sido golpeada a nivel mundial por el tema de la pandemia. Si revisamos lo que ha sucedido o lo que sucedió el año pasado, pues evidentemente podemos ver que el resultado ha sido desastroso. Yo no veo hoy algún logro en materia de programa económico, de crecimiento económico, de empleo, ni siquiera de finanzas públicas, pero tratando de hacer un ejercicio, aislando un poco o quitando el 2020, si se pudiera, pues también vamos a revisar el poco, digamos, tiempo que tuvieron en el 2019, pues para mostrar alguna cara diferente
de esta administración o de este programa de gobierno. Y creo que también los resultados, sin ser tan desastrosos, pues ya en ese entonces mostraban que las cosas no iban bien. Ustedes recordarán, pues prácticamente México empieza a mostrar signos de debilitamiento económico en su crecimiento, no solamente en el 2019, desde un poquito antes, yo diría que desde la segunda mitad del año, en el 2018, pues ya empieza a mostrar signos de agotamiento y crecimiento, sin que se refleje todavía en una verdadera crisis. Iniciamos 2019 con, yo les diría, dos cosas importantes. La primera es, pues, una reducción muy drástica o aparentemente muy drástica en el gasto público. Hay un efecto muy duro contra las percepciones de los funcionarios públicos, con algunas prestaciones que tenían y con el esquema en general de el gasto del sector público, ¿no? El origen, las raíces, por ejemplo, de las buenas o malas decisiones, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, tiene su origen en el 2019, cuando hay toda esta modalidad de nuevo planteamiento de las finanzas públicas. Y otro punto importante, cambian las decisiones en materia de política presupuestaria, en materia incluso de política pública. Hay un encontronazo muy fuerte contra la inversión privada y pues terminamos el 2019 prácticamente ya con una recesión. Eso es lo que con los números se puede mostrar. Empezamos a tener déficit en materia de empleo, se empieza a mostrarse o a hacerse patente una crisis en el empleo que no habíamos tenido antes. Si bien es cierto que habíamos tenido crecimientos moderados o crecimientos económicos inerciales, no habíamos tenido una crisis tan fuerte en el empleo como la que se empieza a ver. Desde luego todo esto, pues vamos a llamarle así, las malas decisiones en política presupuestaria, los efectos de una menor inversión pública, de una contracción indiscriminada del gasto, pues se vienen a combinar con lo que sucede en el 2020 y se crea la tormenta perfecta. Se crea la tormenta perfecta, contrariamente a lo que hacen los demás países del mundo. Aquí se decide, pues prácticamente no generar ningún incentivo ni ninguna protección a la economía como consecuencia de la crisis de la pandemia. No hay que olvidar que México pues, es uno de los países que menos destinó recursos a cuidar o a salvaguardar su economía, si lo comparamos con muchos otros países de la OECD, con países incluso en América Latina, en Europa y sin omitir los Estados Unidos, ¿no? Entonces, prácticamente el gobierno no mete las manos a la pandemia. Lo que sí hay que resaltar es que no meten las manos en la pandemia con una frase del presidente que es muy clara y que señala que él pues no va a rescatar empresas. Incluso llega a tratar de hacer las cosas similares o tratar de equiparar la situación con el rescate bancario. Dice que no va a haber un FOBAPROA, en el entendido de que pues no se hablaba de un FOBAPROA. La sociedad y los agentes económicos no pedían un FOBAPROA, pero sí pedían medidas para salvaguardar, yo les diría, la planta productiva y, por consecuencia, el empleo. No se hace, y lo paradójico es que no se hace, pero crece la deuda. La deuda pública hoy por hoy ha crecido sin que tengamos, por un lado, un programa de rescate económico, de reactivación económica, y se concentra, yo les diría, en 4 o 5 grandes proyectos del Ejecutivo. Desde luego son los proyectos de infraestructura que todos conocemos, con una decisión muy costosa en términos de las expectativas para los inversionistas privados, yo les diría, la decisión del aeropuerto primero, luego en mucho menor medida la decisión de esta consulta para la cervecería, y en general se empieza a ver un ambiente no amigable para la inversión privada, y yo les diría hasta hostil en sectores muy estratégicos para la economía, como el sector energía. Que nos guste o no, finalmente, pues había cambiado
la ley, había cambiado incluso la Constitución y la concepción del sector. Muy diferente a pues lo que Andrés Manuel, lo que el presidente tenía en mente en su proyecto alternativo de nación o en su programa de gobierno desde muchos años antes. Esto se viene recrudeciendo, lo vemos en el 2020, prácticamente hace crisis, incluso con los intentos de modificar la propia Constitución, o si no la Constitución, sí las leyes de la reforma energética, y se da un choque entre lo que presentaba él como iniciativas y lo que decía la Constitución. La mejor prueba es que pues tiene la gran ventaja de tener una mayoría, yo les diría, absoluta en la Cámara de Diputados, eh, muchas veces incluso hasta calificada la llegó a tener, y esto pues genera un choque con la ley. Si bien es cierto que nunca antes en ninguna legislatura se habían aprobado tantas leyes, tantas iniciativas con pues prácticamente sin ninguna modificación, sin modificaciones de una coma. También es cierto que yo no recuerdo alguna legislatura en donde tantas iniciativas hubiesen terminado pues conflictuadas o impugnadas ante el Poder Judicial. Vemos ahí que estas iniciativas se genera un choque muy fuerte que al final tiene una repercusión, yo les diría, muy negativa sobre las expectativas de los inversionistas ante la seguridad jurídica de sus inversiones. Así es como llegamos prácticamente al 2020, la economía se desploma como en muchos países del mundo, pero al fin y al cabo se desploma, se pierden muchos empleos, se genera una mayor desigualdad, una mayor pobreza. Sigue insistiendo sobre su programa económico, no vemos ninguna alternativa, viene una elección que me parece que genera resultados pues muy controvertidos en el sentido de que, si bien es cierto, Morena gana la mayor parte de las gobernaturas, lo que sí es cierto es que se ve un golpe fuerte en cuanto a pues la composición en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados, yo les diría, pues sí, terminan con una mayoría relativa, no calificada en la Cámara de Diputados, con un aliado muy incómodo, como es el Partido Verde, y con la necesidad de Morena de tener al menos 3 partidos políticos para generar esta mayoría. Esto, bueno, pues para mí es un golpe fuerte a Morena. Creo que más allá de las gobernaturas, la joya de la corona era la Cámara de Diputados. Creo que es bueno para la democracia, muy malo para Morena. Pierde 2 bastiones muy importantes o resulta muy dañada en 2 bastiones muy importantes, que es el Distrito Federal y el Estado de México, donde hay una pérdida importante de distritos y con esto de diputaciones. Y pues iniciamos prácticamente el 2021 todavía con algunos restos de la pandemia, con algunos rezagos, es decir, no podemos decir que las cosas están normales, todavía al principio de año, pues se impiden algunas actividades, pero lo grave es que no vemos ningún cambio en materia de política económica. Se anuncian hace algún mes, 2 meses cuando mucho, pues algunos ajustes en el gabinete, fundamentalmente en el sector de la hacienda pública, en donde pues se adelanta la decisión no solamente de cambiar al secretario, sino de al actual enviarlo a Banco de México, con todas las implicaciones, yo les diría, negativas que tiene para el tema de la autonomía del Banco Central, por un lado, y por el otro, hay que ser, y lo podemos ver con detalle, el actual secretario, digamos, quien iría al Banco de México, no cumple con los requisitos para ser gobernador del Banco de México. Y no es un tema de que nos caiga bien o nos caiga mal, no es un tema si hizo bien las cosas, si hizo mal las cosas, es un tema exclusivamente de lo que dice y estipula la ley de Banco de México. Y por el otro lado tenemos la llegada de una persona que conoce muy bien la economía mexicana, que creo que es una persona
con experiencia en la economía. Creo que es un muy buen economista, con dos grandes interrogantes, ¿no? La primera es, este gran economista, que como lo es Rogelio, y al que tengo la fortuna de conocer o de haber incluso trabajado con él algún momento, este economista que llega y que sin lugar a dudas conoce de economía, pues tiene la experiencia y las tablas para conocer a la Secretaría de Hacienda, que sería la primera pregunta o reflexión que yo haría. Y la segunda, ¿lo van a dejar hacer o no lo van a dejar hacer? Porque bueno, pues si no lo van a dejar hacer, puedes poner ahí a Einstein o puedes poner a algún neófito en economía y no pasa nada, ¿no? Si vas a traer una persona del calibre de Rogelio, pues es supuestamente para hacerle caso. Ahora, si no le vas a hacer caso, pues ¿para qué lo traes, no? ¿Qué estamos viendo hasta hoy? Por ejemplo, ya hace tiempo yo revisaba algún ejercicio, hasta hoy pues no es claro si le van a hacer caso. Hasta hoy tenemos mensajes encontrados, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal. Ya la presidenta del SAT había anunciado algún tipo de reforma. Él pues había anunciado una reforma. Hoy el presidente dice que no va a haber ninguna reforma. Entonces siguen los mensajes encontrados con una variable importante, que lo que se ha venido prevaleciendo en estos 2 o 3 años, pues más que una reforma fiscal, es un terrorismo fiscal. Es decir, sí se ha recaudado, se ha recaudado pistola en mano. Esto incluso lo venía platicando hace unos momentos. Se ha venido recaudando pistola en mano, sin que esto sea por lo más saludable que se pueda. Sí tenemos un grave problema en este momento de viabilidad de las finanzas públicas y seguimos gastando mal, seguimos gastando muy mal en proyectos que más bien parecen ocurrencias o caprichos, en vez de políticas públicas bien orientadas. Eh, Tenemos, por ejemplo, y se les voy a dar el dato, en el mes de mayo el precio del petróleo ha ayudado a tener cierta viabilidad en las finanzas públicas, pero si vemos los datos más recientes, para hacer un resumen de las principales variables de las finanzas públicas, es que en el mes de mayo los ingresos públicos crecieron 6.9%, mucho de esto gracias a los precios del petróleo, y además esto lo podemos corroborar de dos formas. Crecen los ingresos públicos, pero nos vamos a ver qué pasa con el gasto, porque finalmente, pues, no nada más es recaudar por recaudar. Si vemos el gasto que ha pasado, el gasto corriente del gobierno crece incluso más que lo que crecen los ingresos. La inversión física del gobierno cae 9%. El gasto federalizado, es decir, las participaciones más el ramo 33, también registran una de las caídas más importantes en los últimos 11 años. Entonces, pues la pregunta es, ¿en qué estamos gastando mal? El gasto corriente vuelve a retomar su nivel, que además era una de las grandes críticas que en su momento hacíamos y teníamos pues perfectamente identificados en su momento en el proyecto alternativo de nación cuando yo estaba con Andrés Manuel. La tesis era, vamos a dejar de gastar en gasto corriente, vamos a traducirlo en un gasto de inversión pública, y pues esto nos va a ayudar a mover la economía. Resulta que después de 12 años o 18 años, ¿no?, de estar platicando eso, llega el momento de ejecutarlo y no lo están ejecutando así. Está concentrado, como les digo, en 3 o 4 proyectos muy identificados, muy cuestionados además, y yo les diría, con una serie de ocurrencias que además se han dado los últimos meses, que lo único que hacen es ponerle más presión a las finanzas públicas. Hoy, pues el propio dicho del gobierno ya nos quiere llevar a una estrategia en donde supuestamente es necesaria una reforma fiscal. Quizá pueda ser necesaria, pero antes de sentarnos a discutir qué puede ser una reforma fiscal, yo les haría la reflexión: ¿para qué queremos más ingresos? ¿Los queremos para seguir, no me opongo, ¿sí?, pero los queremos para seguir duplicando las pensiones de los adultos mayores?
queremos esos ingresos públicos para subsidiar y para poner empresas de gas. Queremos esos más ingresos públicos, pues para seguirlo destinando a un gasto que podamos llamarle social, pero que no hemos ni siquiera medido cuál es su efectividad. Resulta absurdo pues en un país en donde el presupuesto ha sido el más alto de los últimos, ¿qué les digo?, de la historia, los 6.2 billones que se están gastando este año como gasto público, es el más alto de la historia. Y aún así no tenemos medicinas. Entonces, ¿qué está pasando con la calidad del gasto público y con las medidas que a diario se toman que representan pues una carga más importante para las finanzas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues lo comento rápido. Pues vamos al riesgo de tener un Estado quebrado en cuanto a finanzas públicas. Coincido con Ursúa ahí, en el que el problema es que no hay ingresos públicos. Ahora, no los hay porque se está gastando mal, porque no hemos valorado el gasto público y porque hemos creado o se han creado nuevos vehículos en materia de políticas públicas, pero sin haber mejorado los anteriores. Es decir, se han destruido esquemas que de alguna manera funcionaban, quizás no como queríamos, pero por ejemplo tenemos el Seguro Popular, pero por ejemplo tenemos el Programa Especial Concurrente para el Campo, tenemos por ejemplo la forma incluso de adquirir los medicamentos. Todo eso se destruyó sin tener un vehículo sustituto acorde con lo que se estaba planteando, y el resultado pues ha sido estamos viendo que se tiene. ¿Cuál es la esperanza, creo yo? Pues la esperanza es que ese nuevo diálogo, digamos, o esta nueva composición de la Cámara de Diputados, pues obligue de alguna manera a discutir primero mejor las leyes y en segundo lugar a discutir y acordar de mejor manera el presupuesto de egresos de la Federación. Esa es la esperanza, digamos, o lo que se puede esperar de una Cámara en la que tampoco nos espante que se tomen acuerdos. No se trata de paralizar al país, eh, una Cámara en donde se haga un juego de buenos contra malos o malos contra buenos, porque entonces paralizaríamos al país. Creo que aquí, desde hoy, debemos de acostumbrarnos en que va a haber propuestas, va a haber un presupuesto que quizás salga apoyado con legisladores de diversos partidos, pero lo importante es que se discuta y que se evalúe este gasto público, ¿no? Mientras no haya una rendición de cuentas, una transparencia y claridad en el gasto público, o hasta que no se metan estos controles, pues vamos a seguir viendo lo que estamos viendo. No veo grandes posibilidades de un viraje económico con los costos políticos, sociales que esto está teniendo sobre los diferentes sectores de la población. Ahora veo un Morena con una fuerza importante, muy importante, una fuerza electoral, porque además enfrente no tenemos una oposición totalmente desarticulada. Qué bueno que se hizo el ejercicio de Va por México, electoralmente hablando, pero hoy vemos una oposición que también está desarticulada, cansada, yo te diría cansada incluso hasta de los rostros que muestran en la oposición, muchos, y tengo que decirlo así sin ofender, pues sin el peso moral para sostener una oposición, y ya estamos hoy pensando en el 2024, lo cual se me hace un tremendo error, porque pues volvemos a la posibilidad de crear candidatos de hule sin soporte, cuando en estos momentos la oposición debería estar concentrada en, primero, detener el avance de Morena, tratar de generar o inducir a un cambio en el rumbo económico, en las políticas económicas, en donde finalmente la prioridad para mí debe ser el crecimiento económico y el empleo sobre todo, y desde luego en pues generar una mejor control, una mejor evaluación del gasto público, y en todo caso sentarnos a discutir una reforma fiscal en donde pues un gran actor que son las entidades federativas pues van a tener que tener juego. Yo no veo
el problema, más bien veo el problema en el que van a incurrir pues las 10 u 11 elecciones que ganó Morena. ¿Qué van a hacer sus gobernadores? ¿Van a venir a luchar por recursos, por una nueva relación, un nuevo pacto fiscal, o simplemente van a quedar sumisos a lo que les manden? Me parece que no es momento ni están en la posibilidad de quedarse callados. Las finanzas públicas de los estados están reventando y algo se va a tener que hacer. Un poco sería la introducción, el panorama, y pues estoy muy atento a las preguntas, a los comentarios que se quieran hacer. Como lo dijo José Miguel, cualquiera, de cualquier tipo, estoy a sus órdenes. Con toda confianza, nada más quiero acotar algunas cosas, Mario. Fíjate que Veracruz está gobernado por Morena y por primera vez en la historia hemos tenido subejercicio. Se devuelve dinero de los veracruzanos a la federación, mientras la infraestructura del Estado se está cayendo a pedazos. Tenemos carreteras que literalmente son huecos de charcos entre profunda agua, pequeñas lagunitas, falta de pavimento y de repente una que otra muestra de pavimento por ahí, nada más por mostrar un ejemplo. Tenemos muchos problemas de infraestructura en general en el estado y el gobernador regresa dinero de los veracruzanos a la federación, quizá para quedar bien con Andrés Manuel o por cualquier otra razón. Me llamó la atención lo que comentaste respecto de lo que está haciendo Andrés Manuel contra lo que dijeron, porque yo me leí sus libros en 2006, en 2002, y leía una cosa, y ahora que lo veo en el poder, me doy cuenta que está haciendo exactamente todo lo contrario a lo que ofreció. Tengo la impresión de que tiene un profundo desprecio por el pueblo mexicano. Ese pueblo del que burlonamente dice que es bueno y sabio, no le importó inundarlo en Tabasco cuando se le dio la gana, no le ha importado quitarle medicinas, no le ha importado que los niños de ese pueblo se mueran o que no tengan guarderías, no le ha importado, como que se burla, literalmente es un desprecio absoluto y hace lo que se le da la gana, como bien lo menciona, con ocurrencias, en lugar de con una planeación de Estado, pero lo más espeluznante no es que al presidente se le ocurran cosas, lo más espeluznante es que en Morena, funcionarios, seguidores, alcaldes electos, diputados salientes, funcionarios públicos, todos bailen al son de una ocurrencia. Hoy vemos en las calles de las ciudades a esta gente de Morena promoviendo la consulta sobre si se debe de aplicar la ley o no, a sabiendas incluso que es una farsa, a sabiendas incluso que es solamente una acción electorera o electoral tratando de exhibir a expresidentes y tratar de lincharlos en la plaza pública, pero sabiendo también que es muy difícil que presidentes que gobernaron hace 15 años se les pueda aplicar algún artículo de ley. Es decir, simple y llanamente es un show. Y sin embargo, tenemos a millones de mexicanos escuchando que el señor presidente les dice, alcen la mano izquierda y la alzan. Ahora alcen la patita derecha y la alzan, como si fuera un director de orquesta en un baile popular de pueblo. No hay mexicanos que amen a su patria, hay mexicanos que a lo que se dedican es a limpiarle las botas al señor presidente y a decirle, sí, señor presidente, a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y como bien dices, qué bueno que haya una reforma fiscal para recaudar más dinero, pero si ese dinero se va a usar en programas sociales como Sembrando Vida, en donde un día sí y otro también salen fraudes, porque el señor le dio flojera establecer reglas de operación y le dio flojera establecer mecanismos de control, pues yo no quiero que me cobren más impuestos para que los impuestos se vayan a tirar a ese tipo de programas o como el de jóvenes construyendo el futuro, que sabemos que muchos jóvenes no reciben el dinero, sino que lo reciben
cadena, alguien de la cadena de intermediarios en la distribución. Esto es parte de los problemas que estamos enfrentando. Si vemos una reducción en la inversión física, tanto pública como privada, creo que la privada anda ahora en el 18% nada más, que no nos da para crear un crecimiento real del 2,5% del PIB. Y la inversión pública está decayendo cada día más y más, y no promueve además la inversión privada, como se ha visto en el sector eléctrico y en el sector energético. Y tiene ocurrencias como crear la compañía de gas del bienestar, que ya dijo también que la va a visitar la Guardia Nacional, por el amor de Dios. Son ocurrencias que nos convierten a México en un país bananero y que exhiben al presidente como un líder bananero de un país lleno de personas que no razonan, no piensan y que todo le aplauden al amado líder, como si estuviéramos en Corea del Norte. Es penoso, es vergonzoso y es muy triste porque está jugando con la suerte de 130 millones de mexicanos. Por lo que veo, el futuro que planteas no es nada halagador, en el sentido de que no va a haber crecimiento económico, no va a haber la recuperación de empleos. Tenemos millones de mexicanos que perdieron su empleo por la pandemia. ¿Cuándo lo van a recuperar? ¿Cuándo veremos un Producto Interno Bruto superior al del 2019? Te rogaría que nos contestaras esto para ya poder pasar a la sesión de preguntas con todos los aquí presentes y con quienes nos están viendo por Facebook. Claro que sí. Pues mira, coincido mucho de lo que has comentado, y sobre todo que se está queriendo confundir un rebote económico con un crecimiento económico, que eso es bien diferente, ¿no? Yo a veces cuando incluso estoy dando clases, les hago un ejemplo pues muy sencillo a mis alumnos. Si yo hoy, si aquí todos tenemos un peso y mañana vienen y nos regalan otro peso, pues nuestros ingresos crecieron 100%. Si hoy tenemos 100 pesos y nos regalan 10 pesos, pues nuestros ingresos crecieron 10%. ¿En qué situación les gustaría estar a ustedes de estas dos? Es lo mismo que pasa con el PIB, realmente, ¿no? Es un crecimiento producto de un efecto matemático, pero que no está revelando realmente que la economía estructuralmente haya cambiado. Que están creciendo las exportaciones, sí, porque las exportaciones mexicanas siempre han sido un sector muy dinámico. De hecho, han venido creciendo pues, desde los últimos 20 años. ¿Y esto por qué está creciendo? Pues porque la reactivación fundamentalmente en el mercado de los Estados Unidos, porque ellos trataron de hacer algo por su economía desde el año pasado. Lo mismo sucede con las remesas internacionales, cosa que el gobierno ha tomado pues como un logro del gobierno, cuando si nosotros nos fijamos en qué sucede en otros países receptores de remesas, ha sucedido exactamente lo mismo que en México. Claro, México dentro de América Latina o dentro de los países receptores de remesas, pues es un monstruo por el nivel de remesas que recibe, pero lo mismo, este crecimiento que ha tenido México le ha pasado lo mismo a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, a Santo Domingo, realmente lo mismo, y es pues parte de la reactivación económica de los Estados Unidos y de los programas de apoyo que se dieron, pues están llegando a a estos países que son receptores de remesas. Entonces, no es ningún logro, digamos, del gobierno mexicano el hecho de que hayan crecido las remesas en la magnitud en las que están creciendo. ¿Cuándo vamos a poder ver qué tan en serio y qué tan sólida es la recuperación o la economía mexicana? Pues cuando acabe este rebote y veamos qué perspectivas de crecimiento hay para el 2022, en donde pues ya hoy la sitúan en 2.5, 2.8 en el mejor de los casos, pues eso es prácticamente volver a la tasa natural de crecimiento, es decir, nada extraordinario en el mejor de los casos,
porque además los motores del crecimiento, pues no hemos hecho absolutamente nada para fomentar estos motores del crecimiento, y uno de ellos es la inversión privada y la otra es la inversión pública. Y no han cambiado nada en las expectativas ni las reglas del juego como para poder decir que terminando este rebote, pues el crecimiento va a ser sostenible. Al contrario, vemos debilidades en materia de finanzas públicas, vemos debilidades en materia de política económica, de política comercial. Estamos dejándonos llevar por lo poco bueno o mucho bueno que nos pueda traer el TEMEC, al que ya le estamos metiendo problemas, porque la incertidumbre en la inversión en el sector de energía, pues es evidentemente esta, ¿no? Y el fenómeno de que los estados están devolviendo, pues es que es parte es parte de la idiosincrasia de Andrés Manuel. Vaya, sus gentes, su equipo, su gabinete, quien le dice a Andrés Manuel que no, lo hace a un lado. O sea, nadie le quiere decir que no, porque evidentemente nadie quiere que lo hagan a un lado. Y así es él, así ha sido su forma de ser, y por eso es que los gobernadores, pues a una costa de, yo les diría, del bienestar o de la infraestructura de sus propios estados, están sucediendo cosas como lo que sucede en Veracruz, o como lo que ha sucedido, que evidentemente, pues el costo lo paga en general la población. Y desde luego que tenemos una oposición dividida, y no lo digo tan solamente tan solo en el tema electoral. Creo que se nos olvida qué hizo Andrés Manuel para llegar a donde está. Y creo que eso es muy importante recordarlo, porque tal parece que a todo el mundo se le olvida, ¿no? Andrés Manuel hizo una campaña de 12 años, no 6, ¿no? Andrés Manuel está trabajando en su proyecto de la presidencia desde 2005-2006. Como se dice en términos políticos, caminaba, iba a las comunidades, tenía presencia. Esto no lo está haciendo la oposición. Fue una alianza electoral, sí, qué bueno, pues un pequeño avance, pero yo no he visto ni al PRI, ni al PAN, ni mucho menos al PRD, ni a Movimiento Ciudadano, eh, hacer esta labor que él hacía: recorrer los municipios, recorrer las rancherías, ir a platicar. Mientras no hagamos eso, Morena va a seguir ganando electoralmente, y va a seguir teniendo un peso electoral muy importante. Más allá de los resultados, y muchos de los que han estado en campañas políticas o han estado en la parte política, ustedes saben que no siempre gana el mejor candidato, gana quien tiene una mejor estructura electoral. Y hoy por hoy, Morena tiene una estructura electoral, nos guste o no, legal o ilegal, muy importante. Ahí están los servidores de la nación, que es el ejército, es la Guardia Imperial, que según se comenta, y no tendría yo elementos para dudarlo, quien en este momento, o quien hasta hace algunas semanas lo controlaba, que era Gabriel García, podía levantar ahorita un teléfono, o desde su teléfono celular, pues tener contacto con el presidente del comité de Morena en el municipio tal. ¿Qué partido lo puede hacer ahorita si ni siquiera van a sus municipios? Si los presidentes de los partidos y en general la estructura partidista se ha olvidado de esa parte. Andrés Manuel lo hizo en 12 años. Por eso logró construir una red tan fuerte que los demás partidos no lo han hecho. Y además, esa es la gran molestia de Andrés Manuel con su estructura electoral y con Gabriel García en lo que sucedió en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se olvidaron de promover, de seguir cercanos a su estructura electoral, o hay una traición muy grande. Porque nadie se explica cómo en un bastión tan fuerte como en el caso del Distrito Federal y el Estado de México, como era Morena, pues se haya perdido lo que se perdió.
A mí también esto me recordó un dicho de hace mucho tiempo, cuando el PRI se llevaba carro completo, se decía, solo el PRI puede detener al PRI. Cuando pues tenía algún problema en algún estado, que se enfrentaban entre ellos, era cuando perdían. Bueno, es algo que se puede aplicar al tema de Morena, porque siguen teniendo una estructura electoral muy fuerte, y los demás partidos políticos creo que han descuidado muchísimo este tema. Y aun cuando vieron lo que hizo Andrés Manuel para llegar, pues se han olvidado, se han descuidado completamente estas inercias. Ojalá y los tres partidos, ojalá y la oposición pudiera tratar de construir de aquí a 3 años, pues una estructura electoral así, pero esto implica destinar recursos a construir esta estructura, a organizar esta estructura electoral y no a querer, como a veces lo están haciendo, ganar una elección en las redes sociales o ganar una elección en, digamos, en un café o en un restaurante. Hoy, paradójicamente, vemos, y a mí sí me preocupa, que hoy vemos ya personas que se dicen que pueden ser los candidatos a una elección de 2024, cuando hoy no sabemos si lo pueden hacer, cómo lo van a hacer. Yo les pregunto, ¿cómo lo van a hacer? Los de Morena, en el mejor de los casos, van a aprovechar la estructura electoral, que además controla el presidente. No se la controlan en un partido, la controla el presidente. Por eso de ahí tan importante es la salida, el movimiento de Gabriel García. ¿Quién va a sostener esta estructura electoral? Que incluso va más allá del partido. El partido no es quien controla esa estructura electoral, es el propio presidente con su, como le llamamos en esta época, Guardia Imperial. Ya les he platicado muchas veces que en el 2006, cuando fui yo secretario de Hacienda del gobierno legítimo, sí, una de mis tareas era, pues cada vez que salía a cárcel a decir algo, pues tenía que salir yo a darle un zape a cárcel y a cerrar el paso, ¿no? Pues con datos duros. Pero sin embargo tenía otra tarea muy importante. A cada integrante del gobierno legítimo se le asignaron 3 estados de la República. Y lo recuerdo muy bien porque a mí me asignaron Jalisco, Colima y Nayarit. Entonces, además de estar cuidando las declaraciones de Andrés Manuel, yo tenía que ir a recorrer los municipios, las rancherías de esos estados y de pararme en la plaza principal con un megáfono a hablarles del gobierno legítimo, a generarles y a darles una credencial, que era la credencial del gobierno legítimo. Y era muy chistoso, se paraba uno a hablar, a decir, y la gente se empezaba a remolinar. En algunos lugares hasta los corrían, pero en otros la gente se empezaba a remolinar y empezaban a escuchar. Y cuando uno había acabado de platicar de que se buscaba un México mejor, etcétera, 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 la gente le preguntaban, oiga, ¿y con esa credencial qué me dan? Porque con la del PAN me dan cemento, con la del PRD me dan cobijas y con la del PRI me dan pintura. ¿Con esta qué me van a dar? Finalmente había quienes se iban, finalmente había quienes se quedaban, y que ese fue el principio de estas redes, de esta estructura electoral de Andrés Manuel, estructura que sufrió muchos cambios, que sufrió, yo les diría, muchas decepciones, muchas traiciones en el camino, pues imagínense en 12 años, pero que al fin y al cabo es lo que ahora constituye esta estructura controlada o dirigida en los lugares pues, por los superdelegados, que además fue la que se encargó de hacer estos censos del bienestar, que además son una extensión de la estructura electoral, y que ningún partido se ha puesto a pensar enfrente, que esto pues, le da un voto duro a Morena muy fuerte. No digo que invencible, pero sí muy fuerte. Ahora, ¿qué han hecho los demás partidos para contrarrestar? Porque tal pareciera, y coincido con José Miguel, que los errores del gobierno no han hecho la mella suficiente, ¿no? Yo creo que el gobierno de Peña Nieto, el de Calderón, el de Vicente Fox, con la mitad de los errores que se hubieran cometido estos, hubiera sido un desastre electoral,
y sin embargo, pues vemos que se mantuvieron. Entonces, mal que bien se mantuvieron. Se dieron las condiciones, se le alinearon las estrellas en el 2018 a Andrés Manuel, sí, pero además de que se le alinearon a las estrellas, pues fue un trabajo de 12 años que se venía construyendo y que yo creo que ahí los partidos políticos, desde luego que son los partidos políticos los que lo tienen que hacer, o las estructuras ciudadanas, las que tienen que generar esta gran, fortalecer esta gran estructura, que solamente así se va a poder derrotar electoralmente a ambos. Muy bien, quiero comentarle a todos los que están en vivo en el Zoom que estamos grabando este video para también subirlo a YouTube. Si alguien quiere hacer un comentario, visto que se han hecho algunos comentarios en el chat, yo pediría que con toda confianza se comentara con Mario lo que ustedes quieran, pregunten lo que gusten, opinen lo que quieran con toda confianza. Estoy teniendo un problema con el Zoom, que no sé cómo carambas meterlo otra vez a que se vea completo todos, pero por favor, si mandan en el chat, yo quiero opinar, quiero hacer una pregunta, les voy cediendo la palabra como moderador, si ustedes lo consideran adecuado. José Miguel, ¿me escuchan? Sí. Gracias, soy Gina. Quería hacerle algún comentario a Mario, felicitarlo. Primero que nada, felicitarlo por su exposición, muy interesante. Coincido y no coincido con su último comentario. Sí es indispensable hacer una estructura territorial, pero no copiando lo que hizo López Obrador. No tenemos, en México no tiene 15 años para ponernos a recorrer el país, ni necesitamos, creo, otra vez un hombre fuerte. México es lo que menos necesita, un gran caudillo. Basta ya, yo creo que la revolución pasó hace más de 110 años, ¿no? Yo creo que sí los partidos siguen sin encontrar una brújula correcta. Yo creo que la Ciudad de México fue un gran parteaguas ahorita de lo que pasó. Y yo creo que eso fue un logro estricto de la sociedad civil, no de los partidos políticos. Queda claro que fue un voto en contra de Morena y de López Obrador, pero no a favor de los tres partidos políticos. Simple y sencillamente no teníamos para dónde hacernos y entonces pues fue la menos mala opción, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir, digamos, concientizar, pero sobre todo lo que nosotros conocemos como la clase media. Las clases medias que tanto atacó ahorita López Obrador después de la elección en su furia y en su coraje, esa es la clase media que nosotros tenemos que acceder y tenemos que convencer y tenemos que hacerles ver todo lo que se pierde, que es muchísimo, a cambio a lo mejor de alguna ayuda que es mínima y que no le resuelve la vida a nadie. Se han perdido millones de empleos, millones, por lo menos yo lo que he escuchado de los analistas es que por lo menos es 1 millón de empleos o 1,5 millones de empleos durante la pandemia, empleos que se han recuperado muy pocos y los que se han recuperado han sido de muy bajo nivel de ingreso. Eso por un lado. Por otro lado, he escuchado algunos analistas económicos y políticos y yo creo que es aterrador pensar que como no se va a lograr, dadas las pésimas condiciones para inversión que está teniendo México como país, no se va a lograr una recuperación económica en el corto ni en el mediano plazo, entendámonos de aquí a 3 años, probablemente López Obrador esté tentado a, digamos, a lo que se conoce como dar un golpe en la mesa, ¿no? Y dar un golpe en la mesa puede ser algo como lo que hizo López Portillo en su momento. Ojalá, me gustaría ver tú qué riesgos ves en ello. Y bueno, sí, la verdad es que me resulta un poco curioso, ¿no? Saber que tú fuiste su secretario de Hacienda legítimo, entre comillas, y ahora, bueno, pues eres un gran crítico, ¿no?
¿qué viste tú ahí que te hizo cambiar radicalmente de opinión o qué te hizo primero pues estar a su lado, ¿no? Muchas gracias por tus respuestas, Mario, y muchas felicidades. No, al contrario, y te agradezco la pregunta. Mira, voy a empezar por las últimas. ¿Qué me hizo estar a su lado? Eh, a ver, yo creo que el planteamiento original que él tenía en el 2006, y estamos hablando de hace 18 años, ¿no? 6 y 21, 15 años, pues era bastante, yo te diría, sensato. ¿Qué él decía? Básicamente en materia de finanzas públicas, vamos a gastar mejor, es decir, vamos a cambiar gasto superfluo, corriente y necesario por inversión pública. Muy bien. Vamos, hace 15 años, a fortalecer a petróleos mexicanos, porque el contexto era otro, el mercado era otro, la situación mundial era otra. Sí, correcto, muy bien. Creo que para nadie es un hecho, es un engaño, ¿verdad? Que por muchos años, o por lo menos en ese momento, el problema de Pemex era un problema presupuestario. Si a una empresa que está generando o que tiene ingresos de 1 billón en ese momento anuales, pues le quitas prácticamente todos sus ingresos y le devuelves el 10%, pues ninguna empresa en el mundo es viable. O sea, era cierto, nos estábamos acabando a la gallina de los huevos de oro y era cierto, ¿no? Había que reducir la dependencia de las finanzas públicas, si era cierto. ¿Qué ofrecía también? Oigan, vamos a hacer que las grandes empresas paguen lo que deben de pagar de impuestos. ¿Cómo? Con una reforma fiscal que le quite la porosidad al sistema tributario, que elimine estos regímenes especiales que le permiten a las grandes empresas eludir, y no digo evadir, eludir una cantidad importante de impuestos. Esto también era muy cierto. ¿Sí? De hecho, todavía sigue existiendo. Hay un dato que pues es realmente, yo te diría, impactante. El año pasado, con la crisis de empleo que hubo, los asalariados aportaron la mitad de la recaudación del impuesto sobre la renta. La mitad. Del 1.700.000.000 casi que se recaudó del impuesto sobre la renta, del ISR, los asalariados aportaron casi 899.000 millones de pesos. Eso que nos habla de un sistema tributario muy poroso y muy inequitativo además. Entonces, si la oferta era vamos a generar mejores condiciones, si la oferta era, oigan, vamos a combatir los monopolios, ¿cómo? No estatizando, sino abriendo incluso la economía. En su momento, como secretario del gobierno legítimo y en nombre de Andrés Manuel y del equipo, se presentó una ley que se llamó Ley de Competencia Económica, que la presentó el gobierno legítimo, que no era más que eso, ¿no? Vamos a detectar donde hay prácticas monopólicas que había en muchos sectores de la economía. Estaba muy cerrada. El cemento, las telecomunicaciones, incluso una concentración bancaria muy importante. Porque en México podemos hablar de 50 bancos, pero si yo les pregunto el nombre de algún banco, me van a decir de 5. Y efectivamente, estos 5 tienen concentrado todo el mercado, tienen concentrado el financiamiento, casi todo lo invierten en CETES. Entonces, el planteamiento era, vamos a acabar con eso. Y, desde luego, con el tema de la corrupción, pues vamos adelante. Eso me parecía bastante atractivo y bastante necesario en ese momento. Pasan 15 años y llegamos a una nueva realidad, ¿no? No se hizo lo que se tenía que hacer en ese momento, se hicieron reformas en las que se abrió el sector energético, ¿sí? Quizás se abrió demasiado, no lo sé. Quizás había excesos en esta apertura, sí, pero esos excesos se liman, como diría, se liman las puntas, y esta es la nueva realidad.
En el 2006, Pemex no tenía una deuda de 2.3 billones de pesos, sino tenía las capacidades para generar flujo, para generar efectivo. Y fíjense, qué paradójico. Hace 20 años la queja era que el gobierno le quitaba todo su dinero a Pemex. Hoy la queja es que Pemex le quita todo su dinero al gobierno. Entonces, Es correcto. Entonces, sí hubo un cambio en cuanto a la manera de hacer las cosas. Si vemos en la realidad, y algunas personas que estuvimos cerca de Andrés Manuel en su momento, la expresión de ellos que se mantuvieron todavía hasta hace algunos meses o hasta hace algunos años, la reflexión de ellos es: Andrés Manuel nos invitó a jugar un partido de fútbol y ya en la cancha dijo, pues ahora vamos a jugar béisbol. Es decir, no se está haciendo lo mismo que él había planteado en el primer proyecto alternativo de nación, el cual tenía muchas cosas, yo les diría, bastante sensatas, ¿no? Incluso no hablaba de una economía cerrada, él hablaba de una economía abierta, competitiva. Él no peleaba contra la inversión privada como lo ha hecho ahora. ¿Qué lo llevó a hacer esto? La verdad es que nos sorprende a muchos, ¿no? Yo no te diría que ni siquiera quiere que nos parezcamos a Venezuela, ¿no? Y te voy a decir una cosa muy absurda. Es tan egocéntrico que él no se quiere parecer a Venezuela. Él se quiere parecer a Andrés Manuel. ¿Hacia dónde o qué modelo? Hoy yo te puedo decir, es algo que pocos saben, ¿no? Porque incluso hasta contra sus propias promesas o principios, las medidas que toma son absurdas. Y les hago dos reflexiones. Yo no sé si ayude al país en general que se enfrente con la clase media. Para su proyecto, yo no le veo ninguna utilidad. Como tampoco le puedo ver una utilidad a que me expliquen cómo, generando energía eléctrica con carbón, pues vamos a poder generar una energía más barata para la gente. Yo al contrario, si el señor dijera, oiga, ¿saben qué? Pues vamos a meterle al gas natural, vamos a meterle a las fuentes no renovables a las fuentes renovables de energía, pues sí, entonces puede uno creer que el proyecto está caminando hacia los propios promesas, compromisos que él hizo. Me parece que él se quedó en el proyecto alternativo de nación de 2006 y no evolucionó. Las finanzas públicas evolucionaron, la tecnología evolucionó, y decisiones tan absurdas, que además me tocó vivirlo en los últimos años del 2018, 2016, por ejemplo, cosas tan absurdas como el tema de Bansefi o de Banco Bienestar, ¿no? Yo entiendo que quiera dispersar de manera más efectiva los programas sociales, pero ahí permite aperturar cuentas hasta remotas. Pero lo más ineficiente es ponerte a construir 2.700 sucursales de Bansefi, equiparlas con un cajero automático en donde a veces no hay internet. ¿Cómo van a funcionar los cajeros automáticos? ¿Cómo los van a llenar? El costo que va a tener esto. Entonces, está regresando a una economía muy básica, muy básica. Y me recuerda un dicho. Ustedes recordarán que a Peña Nieto se le criticaba en algunas mesas, en algunos especialistas, politólogos, decían que el error de Peña Nieto había sido querer gobernar al país como si estuviera gobernando al Estado de México. El error de Andrés Manuel es querer gobernar a México como si estuviera gobernando un municipio. No tengo nada contra los municipios, pero pues hay mucha diferencia. Aquí es un país de 130 millones de habitantes con una problemática mucho más compleja, pero si revisamos sus decisiones, es como si estuviera operando un municipio centralizado, en donde, por ejemplo, él tiene que aprobar los créditos que otorga la banca de desarrollo. Tenemos una banca de desarrollo muerta.
Totalmente. Y respecto al tema Mario, get your que no hay que hacer lo mismo, sí, a lo mejor no hay que hacer lo mismo, pero no se va a poder detener a Morena si no, como se dice políticamente, hacemos labor de campo, ya sea la sociedad civil, ya sea los partidos políticos, que quienes son los que hoy por hoy tienen la mejor estructura, digamos, o los que podrían tener cierta ventaja comparativa en esta labor de convencimiento. Creo que nos guste o no, tiene que haber una fusión entre la sociedad civil y los partidos políticos. Perdón que te Si no, interrumpa, no. Mario. Perdón que te interrumpa, José Miguel. ¿Puedes checar Gino, los rape your mom. micrófonos? Creo que Gerardo López tiene abierto su No, José micrófono. Guato o algo así. Están hablando. Checar Si están invitados, Gina. porque yo creo que no están invitados. Y hablan, Exactamente. Yo creo que son hackers. Shut up, letter. son hackers y deberíamos de sacarlos. Shut up. De Ya, inmediato, what? José Miguel. You what? Yeah, what? Shut up. Joao Watt. Silencio su micrófono y sácalo. Jonathan. Yeah, what? Talking to you. Talking to you. A slap José man. Miguel, ¿sí nos escuchas? Sí, estoy buscando a la persona que me dijiste. Ajá. Sure. Un José Guato creo que ya hasta se fue. Shut up. Y un tal Jonathan. No, siguen No. hablando. José Miguel, a través de los participantes, si picas allí, Shut up. buscas en J de Jonathan y Nah. Nah. A ver, ya lo puse en mute y ahorita estoy viendo cómo Fuck off. J de Jonathan y ahí lo puedes quitar. ya. Jane Disculpa, Springling, Mario. ¿sí la conoce? No. Ok. Parece que ya, ¿no? Sí, parece que ya. Mil disculpas, Mario. No, no hay cuidado, no hay cuidado. Entonces, bueno, me quedé en esa parte, ¿no? Que sí es muy importante esta labor de campo, labor de convencimiento. El debate, como políticamente se le dice, ¿no? El debate callejero, el debate en las banquetas, que creo que es algo que los partidos no sé por qué no quieren hacer. Desde luego que con los legisladores que yo he tenido contacto, con los líderes de partidos que yo he tenido contacto, es lo que les digo, a ver, ¿por qué hoy no se organiza una conferencia en Nuevo León, en Monterrey, no sé, San Luis Potosí, de cuál es la realidad que se está viviendo en el país, de cómo concientizar a la gente? Mira, por ejemplo, cuando fue la primera reforma, bueno, no la primera, cuando fue la reforma del 2007 a la ley del ISSSTE, si ustedes recordarán que fue muy debatida, que si era la ley del Bester, que si pensioniste, pues obviamente la oposición, en ese entonces, Andrés Manuel, con el equipo de gente y patrocinado por los partidos políticos, que además ahí fue muy ingrato, es otro tema que es más que económico, es político. Yo me recuerdo, yo di conferencias en la mitad de las capitales de las entidades federativas, hablando de este tema. Yo no he visto un esfuerzo de los partidos políticos hoy diciendo cuál es la ventaja o desventaja de la ley que se aprobó de pensiones, cuál es la ventaja o desventaja del tema del outsourcing, cuál es la ventaja o desventaja incluso de temas tan difíciles socialmente hablando, como por ejemplo el tema de los adultos mayores, que efectivamente sí, yo creo que todo el mundo quiere que los adultos mayores tengan una mejor pensión, pero no a costa de la educación o no a costa del endeudamiento de nuestros hijos. Entonces, ese tipo de acciones no las he visto. Sí, ahí la parte de la oposición en general está diluida. Yo creo que se viene una discusión de grandes temas en la rendición de cuentas. El tema mismo del aeropuerto, creo que yo no vi una campaña así ni por Zoom,
ni en este caso los partidos, que son los que tienen la infraestructura en un momento dado para hacerlos. Desde luego que la sociedad civil se puede organizar, hay muchos grupos. Ahora, en el proceso electoral me tocó hablar con varios, pero cada quien, y yo creo que es muy, muy admirable el esfuerzo que dieron los ciudadanos, como tú lo dices, en la Ciudad de México, en otras partes se logró concientizar, pero en muchas otras no, y yo creo que fue los bastiones donde se perdieron, además de que algún día, si quieren, les puedo mostrar incluso, con algunos análisis que hice muy detallados, cómo algo pasó en estas alianzas. Para ser muy, muy directo, y lo podemos comprobar, si va por México, se hubiese aliado en 15 distritos más, pierde Morena, o ni con sus aliados tendría la mayoría. En 15 distritos, en donde se sobrevaloró, ya sea a veces el PAN, a veces el PRI fue, yo te diría más, en donde decían voy solo, pues voy solo perdiste. ¿No? Es muy claro este análisis en el tema de los distritos electorales para diputado federal. Sí, Ricardo. por supuesto, nada más. Le querían preguntar, perdón, José Miguel, Leticia le quiere preguntar lo que yo ya te había preguntado, Mario. ¿Qué fue lo que te hizo dejar ya a López Obrador? Y bueno, muchos conocíamos desde siempre ese talante autoritario. Para mí es un gran farsante en este sentido. O sea, es un hombre auténtico en cuanto a algunos fondos de su discurso. Sin embargo, su gran contradicción es su ignorancia. O sea, él, yo creo que auténticamente sí quería, digamos, rescatar a los pobres, pero el resultado es que tenemos hoy, pues se calculan por lo menos 10 millones más de pobres en tan solo 3 años. Mira, Su ignorancia sí, es brutal, ¿no? O sea, pero bueno, ¿qué te hizo a ti en lo personal, pues alejarte ya de esa mala sombra, caray? yo hoy te podría decir que pues yo no me alejé, yo acepté un trabajo que me ofrecieron porque no tenía trabajo. Yo salgo de la diputación, porque además fui diputado del PT en esta famosa elección de Juanito, ¿no? Fíjate que, Válgame Dios. fíjate qué controvertido. Yo voy como diputado porque se arma un movimiento ahí para pegarle al PRD, Sí, claro. ¿no? Para sacar a Nueva Izquierda de Iztapalapa. Ese era el objeto. Entonces nos mandan al 20, o mandan al 22, me parece que a Gerardo, al 25 mandan a Jaime Cárdenas, y al 20 me mandan a mí. Juanito nos hace diputados porque precisamente cuando le niegan el registro a Clara Brugada, pues es cuando llega Juanito y la elección se vuelca en 2 semanas. Llegamos como diputados. Yo no soy quien para juzgar mi acción o mi actividad como diputado. Creo que fue buena, pero pues la gente, son los demás que en algún momento pueden o no opinar de ellos. Lo que sí es que siempre defendimos pues, los postulados de Andrés, y termina la legislatura y les digo, bueno, pues, yo tengo que trabajar para vivir. Busco el profe Anaya, le digo, oye, ¿me dejas quedarme como asesor? Busco a Mancera ni me toma la llamada, era el nuevo jefe de gobierno. Había habido un debate dentro del gobierno legítimo si Andrés Manuel tenía o no ser candidato o iba a ser Marcelo, ¿no? Cuando Andrés Manuel además había formado un movimiento que además este movimiento criticaba a los partidos políticos y de una manera, yo te diría un tanto cuanto ingrata, porque si en ese momento era Movimiento Ciudadano, era PRD y era PT quien habían financiado al movimiento de Andrés Manuel, acabar denostando a los partidos políticos para luego formar uno, era muy absurdo. Y resulta que quien me ofrece trabajo, me dice, pues vente y ayúdame, es Videgaray y Peña. ¿Y qué me ofrecen? Pues no me ofrecen nada, ahora sí que yo te diría, nada diferente a lo que yo había hecho, que era defender a la gente. Me dice, ¿sabes qué? Vente a la Conducef a defender a los usuarios de servicios financieros.
Pues lo voy a hacer porque yo soy acostumbrado a defender a la gente. Y eso sí, lo he dicho públicamente. Yo debo de reconocer de Videgaray, de Peña, de mis jefes que tuve, digamos, de José Antonio Meade o de Pepe Toño, que fueron pues los secretarios en turno, presidentes de la Junta de Gobierno de la Conducef, que nunca, les juro, nunca tuve una llamada de ellos de decirme, ya bájale con los bancos, oye, ahora les pegaste muy fuerte, oye, le estás apretando mucho las tortas. Jamás lo tuve. Jamás. Que se quejaban los bancos de mí, claro, supervisor del que no se quejan, pues no es supervisor. Y me llamó la atención, y les digo paradójicamente, porque el día que yo me encuentro o que llega a mi oficina Arturo Herrera para informarme que pues, yo me iba, ¿no? Que empezábamos con el proceso de entrega, lo primero que me dice Arturo es, fíjate que los bancos se han quejado de ti. Le dije, oye Arturo, Arturo lo conocía, digo, oye, pues me extraña que tú me lo digas, si no me lo ha dicho el presidente. La verdad es que de todo el mundo pensé escucharlo menos de pues el gobierno que viene llegando. Todavía a Ursúa le hago 2 recomendaciones. Le digo, no quiten el seguro de gastos médicos mayores para servidores públicos. Lo único que van a hacer es cargarle la chamba al ISSSTE. Porque el seguro de gastos médicos mayores para servidores públicos no era como lo expresaban ellos. Quien lo vivió debe recordar que el seguro de gastos médicos mayores era, otorgaba un piso de cobertura y cada servidor público lo potenciaba si quería con sus propios recursos. Si nosotros hacíamos una división del costo, incluso para la aportación gubernamental, que tenía ese seguro para los servidores públicos, no era mayor de 4,000 pesos por persona. ¿Qué le decía yo a Ursúa? Amplíalo. Hazlo no solamente para los mandos medios, ojalá lo pudiéramos ampliar para los mandos de un principio, porque vamos a descargar al ISSSTE de algo que va a pasar cuando tú lo quites. Todos los servidores públicos con enfermedades serias, las crónico-degenerativas, que además representan entre el 35 y el 40% del gasto en el ISSSTE, se van a ir para allá. El ISSSTE va a tener la capacidad de atenderlos. Sería negocio para el Estado, desde el punto de vista de las finanzas públicas, si el costo de atención de un paciente que salía del seguro de gastos médicos mayores fuera menor de 4,000 pesos, pero no lo era, porque iban a salir las crónicos degenerativas, no las gripas. Lo ignoraron. Cuando vi más que todo este afán revanchista, este ataque a los servidores públicos, porque está bien que al gobernador Duarte y a los gobernadores se les castigara si hicieron algo mal. Está bien que a los ministros de la Suprema Corte no ganaran los sueldos tan exorbitantes, pero no a un director de área, no a un subdirector, no a un jefe de departamento, que estaban muy lejos de ser lo que pintaron que eran los servidores públicos. Entonces, cuando vi esto, vi lo que tenían el decir, vamos a sacar 500,000 millones de la corrupción, pues están haciendo cuentas alegres. Y les pasó, porque no se encontraron en el presupuesto bolsas de oro como pensaban encontrarse. O sea, no se las encontraron, que hoy por hoy las finanzas públicas están quebradas porque no es como ellos lo pensaban, obviamente, y obviamente también no es la manera de recaudar como lo han hecho, con pistola en mano. Es básicamente cuando me doy cuenta que pues era lo mismo que quizás otros gobiernos, pero revolcado, ¿no? Muchas gracias, Mario. No, al contrario. ¿Puedo hacer una intervención? Sí, Ricardo, perdón. Sí, ¿cómo estás, Mario? Mucho gusto otra vez viéndonos por estos rumbos. Yo quiero 2 comentarios. Uno, cuando hablabas de la recaudación, yo insisto, ¿qué tan complicado? En México el 60% de la economía es informal.
estamos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que todo mundo hace? Gastar. ¿Por qué la recaudación no se va por medio del gasto? Las compras, haciendo rangos de productos desde el más básico que tenga un impuesto sobre la renta, con IVA, estilo Estados Unidos, un tax federal, un tax fiscal, un local, y así todo el mundo va a pagar impuestos todos los días que compres algo. El bien, mientras sea mayor, sea más de lujo, tendrá un impuesto mayor y así sucesivamente hacia abajo, ¿no? Y dos, cuando hablas de hacer lo mismo que hace López, yo creo que lo que hizo López para poderlo derrotar en el 24, yo creo que hay formas, ¿no? Voy a poner un ejemplo y es porque lo tengo cerca. Se tienen redes dentro de una alcaldía en la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que no se tiene? Dinero. Se tiene que trabajar con los líderes para que generen su propio dinero, hagan sus brigadas, hagan sus cosas. Pero se requiere lana, ¿no? Las empresas, la gente que tiene lana, no está dispuesta a poner ni 5,000 pesos al mes, ni 2,000, porque el mexicano es egoísta por naturaleza. Esa es la verdad. Porque cree que lo van a transar siempre, ¿no? ¿Cómo cambiar esta mentalidad y cómo poder cambiar hacia el gasto? Yo creo que México es un país que debe recaudar por el gasto. El gasto existe y es tan cierto que la mayoría que declara 100,000 pesos al mes de ingresos gasta 300,000. Si tú te vas al gasto, la recaudación es inmediata. ¿Cómo poder hacer ese cambio? O si tendríamos la forma de hacerlo. Y la parte de las estructuras, yo creo que la sociedad civil la tiene y los partidos son los que tienen que acercar a la sociedad civil para lograr esas alianzas, porque el PAN no tiene estructura. El único que tiene estructura es el PRI y el PAN necesita de la sociedad civil. ¿Es cuánto? No, a ver, yo coincido contigo, Ricardo. Quien tiene esta plataforma, este know-how, esta infraestructura para hacerlo, son los partidos políticos, ¿no? Con su incipiente estructura del PAN, más la estructura del PRI, más la estructura del PRD, es lo que se debería de aliar estas estructuras y hacer trabajo de base, como se le dice, utilizando estas estructuras con una alianza precisamente con la sociedad civil. Si esto no se da, va a ser muy difícil, muy complicado, que solamente la sociedad civil, en cuanto a estructura electoral, pueda detener a Morena. Solos no van a poder. Solos no va a detener a Morena un partido. Eso es un gran error de quien lo plantee, porque no tiene la estructura. Hoy por hoy, no hay un solo partido que tenga la estructura que tiene Morena. Y hoy por hoy va a ser muy complicado, por lo que tú dices de los recursos, de que la sociedad civil genere esta estructura, porque se necesita dinero y mucho dinero, ¿no? Yo creo que para eso son las prerrogativas de los partidos políticos. ¿En qué momento se va a dar esta asociación entre sociedad civil y partidos políticos? Eso es lo que yo creo que deberíamos estar buscando. Ahora, ¿cómo se recauda? Es cierto. ¿Por qué no se recauda en México por el gasto? A ver, yo creo que aquí tenemos tres cosas que considerar. Sí es cierto que hay una parte importante de la economía informal que no entra dentro de este esquema y que debería de entrar. ¿Y cómo? Pues es el consumo. Yo creo que lo peor que pudieron haber hecho en algún momento, y se lo comenté, creo que a Videgaray, en su momento cuando nos tocó, fue haber quitado el impuesto a los depósitos en efectivo. Yo es un impuesto que restauraría, porque es una forma de captar a la economía informal. Hablemos de tasas, pero el impuesto a los depósitos efectivos tendría que ser un tema importante. Dos, los regímenes fiscales especiales. Si tú ves cómo es la distribución del ingreso en México o el excedente, vamos a pensar así, es una línea, ¿no?, que va subiendo y va subiendo conforme sube la actividad económica, sube de manera exponencial. Es decir, la economía informal está en un nivel muy básico. Es como quererle, no lo voy a equiparar, sacarle agua a las piedras.
no te va a dar mucho. ¿Quién sí te va a dar? Precisamente este consumo que están generando personas de muy altos ingresos, pero también las empresas. Tú tienes como empresa claro, y sobre todo cuando eres una gran empresa, muchos mecanismos para disminuir tus impuestos. Muchos regímenes fiscales especiales que en principio no tendrían razón de ser o tendrían razón de ser si tú quieres dirigir tu política económica a reactivar, a fomentar un sector. Pero el hecho de que, por ejemplo, ADO aproveche la ley para organizarse como el hombre camión y decir que ADO no tiene camiones, ¿no? Son muchos choferes con un camión, eso les permite tributar de manera diferente. El hecho de que tú le permitas, por ejemplo, a Televisa deducir impuestos por concepto de regalías de telenovelas y pone la compañía que vende los derechos de las telenovelas en algún paraíso fiscal, le estás generando los incentivos para hacerlo. Yo no digo que esté mal. A quien se los brinden, pues va a aprovechar la oportunidad. Entonces, cierra esta puerta y no le pongas a Raquel Buenrostro con una pistola en la cabeza al empresario y decir, oye, fíjate que lo que hiciste sí se puede hacer, pero no me gustó, entonces, pues vámonos a un juicio, pero si lo pierdes te meto a la cárcel. Eso es terrorismo fiscal. Ahora, un tema importante, un tema al cual yo siempre me opuse, la generalización del IVA, incluso el IVA en alimentos y medicinas, más allá que el IVA de lujo, artículos de lujo. Hubo una época, se intentó IVA del 20%, ustedes recordarán, que creo que el único tonto que pagó el IVA del 20% fui yo, porque lo acaban de aprobar y fui a comprar una corbata y era del 20%. Y luego lo quitaron porque el impuesto no era muy complejo su manejo administrativo. ¿Qué sí puede pasar ahora que la tecnología no lo da? A ver, podemos poner en la mesa el tema del IVA en alimentos y medicinas, que es una manera de grabar o de recaudar vía consumo, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues la mayor parte de los programas sociales hoy ya se dispersan con un monedero electrónico. Pues hagamos un sistema de puntos, ¿no? Entonces, si tú eres quien tiene una tarjeta Bienestar y vas y compras comida en un súper, en tu tarjeta Bienestar, pues va a tener un chip, va a tener un mecanismo que te va a devolver en puntos, como una tarjeta de crédito, lo que hayas gastado en alimentos. Entonces, tú que tienes esa tarjeta, ese monedero, ya te lo están abonando. Ya no tienes problema de cobrarle más a quien menos tiene. Sí, la tecnología hoy nos permite poner algunos temas en la mesa que antes no se ponían. Y a eso me refiero. Vamos a hablar de una reforma fiscal, sí, y vamos a ponerla en la mesa y vamos a discutirlo. Pero antes vamos a discutir para qué quiero más ingresos y vamos a ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que creo que no se ha hecho? Andrés Manuel lo prometió y teníamos diagnósticos muy, muy claros, muy certeros sobre dónde estaba la elusión fiscal. La elusión, que no la evasión. Digo, la evasión es, hoy me levanté y dije, hoy no voy a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque no quiero y me voy a esconder del fisco y me voy a desaparecer del fisco. Eso es evasión. Elusión es agarrar la ley. Si la ley me lo permite, voy a utilizar el mecanismo. Vamos a cerrarle esos agujeros y pues vamos adelante con una. ¿No puedo hacer un comentario? Sí, claro. Antes que nada, Mario, saludos. Soy Israel Asensio. Ya había estado en una otra ocasión en una videoconferencia contigo. Siempre muy agradable compartir. Yo quisiera regresar al punto que me pareció muy interesante, en donde hacía referencia Perdón, a Israel, ¿no esas... puedes prender tu cámara?
No, ¿O no no tengo quieres? video, no tengo video ahorita. Ok, no te preocupes. Sí, sí, disculpas. Te decía, yo quería regresar al tema, quiero regresar al tema de lo que mencionabas sobre las mesas. Y yendo un poquito más allá, me queda claro que en donde se tiene que hacer el mayor trabajo entre los mexicanos es con la gente pensante. O sea, lamentablemente, y perdón, se tiene que hablar de esa diferencia porque a los pueblos no puedes ir a hablar de estos temas porque no lo van a entender. Empezando porque son chairos, ¿verdad? E indudablemente van a ser por favorecer las causas del presidente, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero es voltearle la agenda al presidente. Hemos platicado en algunos círculos que hemos tenido con USF la importancia de generar un programa en donde personas como tú, Mario, si me permites decirlo, como Miguel, que es una gente con mucha experiencia, como otras personalidades que en este momento omito, pero no por ello menos importantes, podrían desarticular los manejos que está teniendo el presidente hacia los mexicanos en un programa que se podría transmitir abiertamente a todo el país, ¿verdad? Y generar una dinámica en donde la gente se entere de estas grandes verdades que tanto tú como Miguel, como todos los que han participado nos están haciendo ver. Porque mucha gente vive bajo el engaño de pensar que el presidente está haciendo bien las cosas. Y los que nos hemos puesto a estudiar un poquito y hemos revisado las cosas detenidamente nos damos cuenta que no es para nada así, que es todo lo contrario. Pero la manera como él ha llevado la retórica, su narrativa en ese programa que muchos mexicanos ven y que se dejan engatusar por sus mentiras y sus falsedades, pues ha permitido que él siga permeando en el ánimo de los mexicanos. Por eso yo creo que sería muy interesante valorar esa alternativa, ¿no? Que se creara un programa, no sé, habría que ver. Yo creo que actualmente la presencia física, aparte de que no es saludable por los temas pandémicos, no es necesaria, porque tenemos, pues yo creo que muchísimos mexicanos tenemos acceso a las redes sociales, ¿verdad? Como ahora estamos conectados a través de un Zoom, nos podemos conectar a través de un Facebook, sin mayor costo, porque ese es otro beneficio, no hay que invertir mucho dinero para hacerlo, más que tiempo, ¿verdad? Que no es menos valioso, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, estamos por amor a México todos y todos buscamos el rescate de México, ¿no? E indudablemente yo quería poner eso sobre la mesa, si me permiten. Yo soy de un solo punto. esa es mi inquietud, la dejo ahí para que se considere y se comente, ¿no? Muchas gracias. No, yo creo, déjame comentar, lo que tú dices es muy cierto y yo creo que es muy importante. Por ejemplo, a mí me han invitado a programas que tiene Acción Nacional y que de repente tiene sesiones con sus presidentes municipales o sesiones con sus representantes distritales en el Estado de México o en Guanajuato o en Querétaro. El PRD tiene un programa por internet al cual me han invitado varias veces a hablar de temas y tratar de, pues de desmentir, vamos a llamarla así, lo que dice el presidente de la República. El PRI también tiene ciertos programas. Yo me pregunto, ¿por qué así como no tuvieron una iniciativa para hacer alianzas electorales, por qué no tienen una iniciativa para lanzar a nivel nacional o potencial este tipo de programas? En donde realmente se haga un escenario abierto y, por ejemplo, si estamos hablando con los presidentes municipales, con organizaciones, pues que no solamente sean las cercanas al PAN, sino que también sean las cercanas al PRD y las cercanas en un momento dado al PRI, hablando de que en principio se podría hacer la alianza. Y estoy de acuerdo contigo, y ahí es tratar de desmentir o puntualizar o situar en su debido contexto pues las afirmaciones que hace el presidente, porque si yo, por ejemplo, el día de hoy, pues ya no me alcanza mi quincena para comprar un cilindro de gas, y viene el presidente y me dice que me lo van a dar más barato, oigan, pues, qué felicidad. Y es a quien va dirigido esta propuesta. Ahora, lo que pasa es que a él también no le están diciendo lo que va a implicar en términos quizás de gasto educativo, en términos de otro tipo de gasto, el que se lleve a cabo esta propuesta o la utilidad que pueda tener, o incluso hasta los engaños
de las que puede ser objeto. Entonces, creo que ese debate sí te podemos darlo. A lo mejor de 10 convencemos a 2, pero eso va a hacer mella sobre el voto duro de Morena, que ya lo vimos. 15, 16 millones, 15, 16 millones es el voto duro de Morena. Quiere decir que para derrotarlos en el 24, quien quiera ganar va a tener que tener como 18 millones de votos. Votos que ya vimos que tal vez se puedan juntar. Sí, si vemos estas elecciones, PRI, PAN tuvieron más o menos como 16, igual que los de Morena. Lo que pasa es que aquí fue entre 2. Pero el candidato que hoy pretende, y si queremos hablar del 24, ser presidente de este país, tiene que tener al menos 18 millones de votos. Porque Morena no va a perder los 16 que tiene, es un voto duro. Es el voto, y voy a ser muy duro, que recibe programas sociales, que son los siervos de la nación, que es de estructura. Y así como el PRI tenía su voto verde en algún momento de la vida, estos cuates lo van a tener. Entonces, para derrotarlos hay que tener en mente ese número de votos, que además fue algo que previó Andrés Manuel. O sea, la estructura original, él iba sobre ese cálculo, que es ingeniería electoral, pero es que es eso. Porque tenemos la versión bonita que se les dio buena pelea en la Cámara y ayudó. Tenemos otra versión que también vivimos. Y hubo estados en donde atropellaron a la oposición. Va por México. Donde fue, como se dice en términos políticos, un zapato. Y no solamente fue en el sur, en el norte. Ok, que sí es cierto que quizás el narco tuvo que ver, sí. Pero hubo estados donde fue un zapato y hay que reconocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque para el 24, esas derrotas tienen que convertirse en victorias o por lo menos en empates. Sí, Gerardo. Sí. Gerardo, adelante. Mario, desde luego, antes que otra cosa, agradecerte este tiempo que estás compartiendo con nosotros de cara a todas las experiencias que has tenido con una currícula que desde luego te permite platicar de cuestiones políticas, de cuestiones del presidente, de cuestiones de defensa, de cuestiones electorales, de, vamos, un universo de conceptos que puedes manejar, que has manejado de una manera muy atinada, pero desde luego yo quiero invitarte, como bien lo comentó José Miguel, como lo comentó Israel, como lo han comentado otros participantes, a que esta sea una de muchas pláticas y que con tu expertise nos puedas llevar de la mano en el qué hacer. El tema de esta videoconferencia es muy interesante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que es una pregunta muy ambiciosa que puede tener muchas respuestas porque se puede ver de muchos ángulos. Tú, desde luego, tienes un perfil político, económico, sin lugar a duda. Tienes un perfil que te permite dar una opinión, vamos, de cara al momento que estamos viviendo, de cara a qué nos depara, pero creo que lo más importante es construir. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie para por un lado, hablas tú del debilitamiento de los partidos políticos, pero también hablas tú de la apatía de los ciudadanos, pero también pues debemos de partir de la base que los partidos políticos se les ha olvidado que nacieron, que viven gracias a nosotros. No voltean a ver a los ciudadanos. ¿Cómo hacer para que los partidos políticos escuchen al ciudadano? Me queda claro que todos los partidos tienen su propia agenda, ninguno se escapa, con intereses espurios, con intereses
sectorizados dentro de sus mismos partidos. Es una lucha impresionante la que puede haber dentro de las dirigencias de los partidos. Yo te pediría, yo te invitaría a que repitiéramos estas pláticas, porque estamos hablando de un universo de conceptos que desde luego se acabarían en el día de hoy. Tú hablaste de un tema de presidencialismo, hablaste de un tema electoral, hablaste de un tema económico, hablaste de un tema dentro del tema económico, un tema de fiscalización, un tema energético, o dentro del tema fiscal, pues estás hablando de una ilusión fiscal, pero desde luego pues una evasión fiscal que llegas con muy delgadas entre una evasión y una ilusión, de una recaudación, de un gasto público, en fin, pero creo que lo más interesante de todo esto, tú conoces, voy a llamarle, no sé si al enemigo o a la persona de ser o al titular de un partido que está destruyendo a este país. El tema es invitarte para que nos lleves de la mano, porque tú a lo mejor puedes conocer áreas de oportunidad para que nosotros como ciudadanos podamos exigir a los partidos políticos que nos tomen en cuenta. Como ciudadanos, nosotros dependemos de los partidos políticos y los partidos políticos dependen de nosotros. Nada más que no nos toman en cuenta, nos utilizan. No vayas muy lejos. Va por México, pues bueno, nace aparentemente como una iniciativa de Sí por México. Un Sí por México encabezado por un Gustavo de Hoyos, por un Claudio González, que utilizaron nada más un brazo, yo te diría, de mostrar. Anda mal tu internet, Gerardo. Es que se quedó pasmado. Sí, se quedó pasmado, Gerardo. Gina, ¿querías comentar algo o le cedo la palabra a Fuente Ovejuna? No, adelante, por favor. Fuente Gracias. Ovejuna, abre tu... Correcto, gracias. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte de nuevo. Oye, después de el resultado electoral, ¿qué necesita suceder para que los presidentes de los partidos hagan lo que tienen que hacer? Sabemos que Alito está por irse, que posiblemente Marco también, aunque esté peleando su permanencia, pero con comentarios como el que escuchamos hoy en redes, que el PRI no quiso sumarse al resto de las controversias constitucionales referente al tema de la Suprema Corte y nada más se quedó con el transitorio. ¿Qué tiene que suceder para que los partidos entiendan que están derrotados como oposición y que en verdad se pongan a trabajar para los próximos procesos electorales, más allá del quítate tú para que me ponga yo, que es lo que pasó en los 15 distritos que le dejaron la Cámara Morena? Ya quebraron moralmente, financieramente, electoralmente. El PRD está en peligro de extinción, quedan como 6. Y creo que siguen sin entender la lección. ¿Qué tendría que suceder en ese ring para contrarrestarlo o para que reaccionara? Gracias. Yo creo que lo que dijo Gerardo es bien importante, ¿no? Tenemos que buscar cómo hacer esta, vamos a llamarle unión, alianza, entre la sociedad civil y una alianza de partidos políticos para detener a Moreno. Esto es fundamental. Si no se da, no se va a poder. Y creo también que tenemos que empezar precisamente a leer y a veces a no espantarnos de cuando se den ciertas alianzas para sacar una ley en la Cámara de Diputados. Desde luego que tenemos hoy el tema del PRI, en donde yo, sinceramente, y aunque tengo amigos muy queridos en el PRI, yo creo que el PRI ya no tiene salida, ¿no? Va a ser muy difícil que puedan generar un contrapeso importante.
porque además son caras muy gastadas. Y no lo digo en mal plan, ¿sí? Pero que me digan si Ulises Ruiz, y lo digo con todo respeto para Ulises, va a sustituir a Lito. No es un juego de buenos y malos, pero es imposible, ¿no? Ahora, tampoco nos espantemos el día que Movimiento Ciudadano o el PAN sumen para sacar una ley. Y esta ley está bien hecha. Entonces, creo que lo primero que debe hacer, yo le tomo la palabra a Gerardo, es lograr esta alianza o esta interacción entre la sociedad civil y unos o los partidos políticos. Esto es vital, es fundamental. Y esta bisagra, perdón, y la bisagra de Movimiento Ciudadano, digo, sabemos que Dante jugó solo porque sabía que se podía convertir en el fiel de la balanza para jugar o con la oposición para presionar a Andrés o jugar con Andrés para ganar posiciones. Así, un escenario hipotético. ¿Cómo podría ganar más poder Movimiento Ciudadano armando esta legislatura camino al 24? ¿Cómo crees que va a jugar? Pues mira, todo depende. Dante es una persona muy inteligente. ¿Cómo va a ganar más poder? Ya lo está ganando. Hoy ya lo está ganando. Hoy, muy ciudadano, pues gobierna 2 entidades federativas muy importantes. O va a gobernar 2 entidades federativas. Y yo creo que, yo te diría que Dante es, y lo digo en el buen sentido, es un animal político tan grande como Andrés Manuel. Entonces, creo que no nos espante si hay acuerdos para algo bueno. Espantémonos y preocupémonos si hay algo malo, si hay alianzas, pues para ocurrencias, ¿no? No se trata de tampoco pegarles a los partidos políticos nomás por pegarles, ¿no? Así como reconozco la labor que ha hecho el PAN como oposición, digo, la verdad es que nunca he hablado con Marco Cortés. Yo no sé si lo deban de quitar o no. Hoy la oposición más fuerte en este país, nos gusta, no es el PAN, con los atinos y desatinos que pueda tener Marco Cortés o el partido PAN en general, pero hoy es quien ha sido una oposición importante, ¿no? ¿Quién ha sido, creo, una oposición ahorita muy inteligente? Pues Dante, es muy bien ciudadano. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues va a depender de cómo estén los balances en la Cámara de Diputados, que vamos a ver cómo viene el presupuesto, cómo viene la reforma fiscal, quién va a votar a favor, quién va a votar en contra, y sobre todo, como es la nueva, o como tendrá que ser la nueva composición en la Cámara de Diputados, pues a lo mejor no van a pasar propuestas puras, ¿no? A lo mejor vamos a tener una reforma fiscal con diferentes elementos añadidos por el PAN, por MC, por el PRI, qué sé yo. Lo importante es que antes que todo se dé un proceso de discusión importante. A veces va a haber acuerdos, a veces no, ya lo veremos, pero creo que de entrada lo principal es que haya debate, haya discusión y que de esas discusiones salga algo que estos 3 años no vimos, ¿no? Que son iniciativas pues modificadas o mejoradas, vamos a llamarla así, para tratar de quitar el elemento de la ocurrencia. No puedo hacer un... Gracias. Bueno, yo voy a retomar otra vez el punto que me parece que es lo que debe de ser más de nuestro interés. Digo, no porque los partidos políticos sean menos importantes, pero creo que en la parte donde nosotros podemos abonar es en el tema de ciudadanos, ¿verdad? Porque es la labor que nos toca a nosotros, a mi modo de ver. Yo lo que quiero plantear o comentar es que producto de algunas pláticas que hemos tenido con compañeros de Unidos Somos Futuro, hemos estado trabajando nosotros en un plan nacional ciudadano estratégico, que lo que busca es generar ciertas plataformas de apoyo precisamente para que se vea todo lo relativo a estos temas parlamentarios, por ejemplo, ¿verdad?
de formación cívica, pero sobre todo en los temas electorales, porque mucha gente los ignora. Mucha gente no tiene realmente el conocimiento de los temas y ese es el primer problema que enfrentamos. La gente no se ha preocupado por saber qué es lo que pasa realmente con el país, mucho menos conoce las leyes de las que se puede defender y proteger, ¿verdad? Y que están precisamente para eso. Entonces, hay mucha labor que hacer, pero necesitamos asumir responsabilidades y eso es lo que mucha gente no quiere. Es donde hemos visto mucha apatía ciudadana y es importante que le pongamos los puntos a las IES, ¿verdad? Para que podamos realmente avanzar. Yo, si me lo permites, Mario, y no es mucho abusar de la confianza, te podría enviar ese plan para que tú nos des tu opinión, a ver qué opinas, si crees que está adecuado, si crees que hay que modificar algunas cosas, o de plano hay que hacerlo nuevo, ¿verdad? Estamos abiertos a la crítica y a los comentarios que vengan al respecto. Tenemos trabajando en esto ya como 2 meses y se ha ido diseñando gradualmente, paso por paso, y metódica y sistemáticamente. Muchas gracias. Al contrario, Israel, te lo agradezco y lo tomo como igual tomo mucho en cuenta lo que comentó Gerardo y cuenten conmigo en lo que yo pueda aportar y sumar a este grupo y salimos por adelante, incluso hablar con quien yo pueda hablar, si algún día puedo traer aquí o invitar a algún diputado, a algún dirigente, pues con mucho gusto, ¿no? Cuenten que yo haré, que jalo con ustedes. Muchas gracias. Mario, gracias, Isra. Mario, pues bueno, no sé qué pasó con mi computadora, pero bueno, tuve que entrar por otra y bueno, no sé ni en qué me quedé. Pero nuevamente mi agradecimiento, Mario, de verdad por acompañarnos en esta charla. Creo que hay muchos temas por tocar, muchos temas por analizar, pero y te lo digo con mucha humildad, nosotros somos ciudadanos que nos vimos involucrados, muchos de nosotros, algunos ya pero tu servidor pues es un ciudadano que estaba en una zona de confort y que a la llegada de este hombre, pues bueno, ya salimos de esa zona de confort, queremos trabajar por rescatar a México. Ideas pueden surgir muchas, de repente, pues hay como tú sabes, muchos brazos armados de Maduro y de los venezolanos, ¿no? Pero bueno, aquí se llaman colectivos. Lo que queremos es, de alguna manera, contar con apoyo de personas como tú para que nos puedan llevar de la mano. Somos ciudadanos que estamos hambrientos, que estamos ávidos de hacer algo por México. Y de repente damos bandazos, que si salimos a la calle, que si sí, que si no, que si la marcha por los niños que están enfermos de cáncer. Pero bueno, son tantos los temas que entre otras cosas queremos seleccionar nuestras batallas. No podemos abarcar todo. Era una sugerencia. Necesitamos... Quítale el video, a ver si mejora el audio. A ver. Ya está un poquito mejor. No sé qué está pasando con mi internet. Pero Mario, bueno, creo que mi audio está un poquito, está fallando. Mario, pues invitarte nuevamente a que participes, que nos eches la mano, que le eches la mano a México a través de nosotros y agradecerte que estés con nosotros. Al contrario, Gerardo, cuentas conmigo, con el apoyo y con mi presencia y con mi aportación en lo que pueda ayudar con mucho gusto, Gerardo, de verdad. Pues, muchas gracias, Mario. A los amigos de Facebook, a los amigos de YouTube, a los amigos de Unidos Somos Futuro, a los amigos de Red Más Uno, les agradecemos su presencia el día de hoy y los días que posteriormente revisen los videos. A Mario, pues obviamente, como siempre, agradecerte tu apoyo y tu plática, tus conocimientos. Fíjate que algún día me gustaría platicar también de los mitos que se han establecido acerca de la 4T, que ya no es momento, ni tema, ni tiempo, pero por ejemplo, en lo personal yo creo que no vamos hacia Venezuela. Yo creo que la ultraderecha también ha mentido mucho respecto de lo que se ha hecho y dicho
en este gobierno. Y si bien hoy se señalaron los errores del gobierno, sí sería bueno también abrirle los ojos a la ciudadanía sobre cómo manipulan otros grupos que solo buscan sus propios intereses, porque al final el ciudadano lo que quiere es el bien de México, no el bien de un grupo de ultraderecha o el bien de un grupo de ultraizquierda o cosas por el estilo. Muchísimas gracias, Mario y Constanzo. Al contrario, José Miguel, y claro que sí, creo que lo que dices es bien importante, y sobre todo una cosa, ¿no? Creo que no debemos de contribuir a esta polarización que ya de por sí se ha generado, y yo creo que tenemos que buscar la manera de cómo sumar, y como tú lo dices, el fin del gobierno es que la gente esté mejor, que toda la gente esté mejor, y evidentemente hay otros grupos que también tienen ciertos intereses, ¿no? Y tienen ciertos puntos ahí que no van a, y que van a extradogmatizar, digamos, a la 4T. Creo que hay puntos rescatables, como te digo, siempre y cuando la gente esté mejor, ¿no? Y cuentas conmigo, José Miguel, Y ¿no? bien informada. Pues muchísimas gracias a todos.